Allá. Okay. Buenos días. Buenos días a todas las personas presentes. Vamos a dar inicio a la mesa número 3 que tiene por título La Edad es Oscura, Saberes de la Edad Media. Principalmente les damos la bienvenida a todas las personas estudiantes, también del seminario que comparten los compañeros, que ha sido enfocado al tema de todo el medievo, ¿verdad? Y también a todas las personas estudiantes y compañeros y compañeras que nos acompañan en el día de hoy. Hoy vamos a iniciar con la ponencia Aproximación a la metafísica tomista, desde el pensamiento de Xavier Zubiri, por Randall Carrera Umaña. Adelante. Tengan todos muy buenos días. Un saludo cordial a los académicos que nos acompañan, colegas docentes y a todos ustedes estudiantes que están participando en este coloquio sobre vestigios medievales. Como lo decía Asunción, en esta presentación analizaremos algunos aspectos que el filósofo español contemporáneo Xavier Zubiri elucida en torno al pensamiento, a la metafísica de Xavier Zubiri. Xavier Zubiri desarrolla como filósofo original un pensamiento en torno a la inteligencia, pero en el proceso, en la construcción de su propia teoría, este autor también se particulariza por ser un especialista en la historia de las ideas filosóficas. Zubiri tiene un dominio muy amplio de la historia de la filosofía. Tanto en sus cursos universitarios, que hoy son 4 tomos, se ve el pensamiento de Zubiri sobre la historia de la filosofía, y también otro texto que se llama 5 lecciones de filosofía. Zubiri analiza autores, los desarrolla a profundidad, pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en 2 textos escritos por el autor aproximadamente entre 1969 y 1970. Son 2 textos muy similares. El primero, en marzo de 1969, un curso de 2 lecciones titulado Estructura de la Metafísica, en la que el autor pasa una revisión general de autores que van desde Aristóteles hasta Leibniz y otros más, terminando con Kant y Hegel, para desarrollar un poquito más a profundidad su propia visión de la metafísica. Posteriormente, entre diciembre del 69, enero y febrero del año 70, Zubiri profundiza en otro curso que se llamaría Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, trabaja a profundidad los autores que trabajó, que mencionó en el curso anterior, pero le da menos espacio a su propio pensamiento. Todos estos textos en su totalidad nos permiten tener una aproximación a una historia de la filosofía bastante completa. Nuestra investigación se estructura en torno a 3 momentos claves a partir de las fuentes que hemos citado. La explicitación de la noción de horizonte, que es muy importante en este autor, y desde esa noción de horizonte aclararemos cómo la filosofía antigua clásica tiene un horizonte común, particular, igual, lo más importante para efectos de esta disertación, que la filosofía, la metafísica medieval se da un horizonte concreto, y dentro de este horizonte analizaremos 3 nociones básicas: el tema de Dios, el ente y la trascendencia. Finalizaremos con la problematización que el mismo Zubiri elabora del pensamiento tomista. Primer punto, la noción zubiriana de horizonte. Partimos de la explicitación de esta categoría con la finalidad de comprender cómo la metafísica se desarrolla de acuerdo con Zubiri en un horizonte concreto, y que dicho marco es la clave para la comprensión tanto de la metafísica en general como de la medieval de manera específica. Ya desde sus primeros escritos en torno al problema de la filosofía, Zubiri planteaba que la familiaridad del hombre con las cosas le permite construir lo que él denomina un campo visual, en el cual se delimitan las cosas visualizadas en su aproximación a la realidad. Abro comillas, porque tenemos este horizonte, podemos ir a las cosas, buscarlas. Gracias a él, estas pueden entrar en nuestro horizonte y solo entonces quedan en él entendidas. Sin él no habría un dónde,
donde los objetos pudieran entrar y estar alojados. Cierro comillas. Se trata, pues, de un marco que no solamente permite nuestra visión de las cosas, sino que además facilita el otorgamiento de sentido a las cosas y al hombre, aunque el horizonte en sí mismo no sea tan evidente. Desde la perspectiva de Zubiri, hemos de decir, el horizonte corresponde a una delimitación que no solamente limita y encubre, sino que también permite descubrir y llegar a la verdad, en un marco de totalidad, pero también de concreción. Por ello, afirma taxativamente que la filosofía como problema nace y se desarrolla en un horizonte determinado. Este horizonte es el horizonte de la filosofía griega. Zubiri afirma que la filosofía griega se desarrolla bajo el horizonte de la movilidad, donde las cosas, a pesar de estar para el hombre, huyen de él, al ser mutables y también cambiantes. Es una forma de estructurar el mundo desde la noción de movimiento. Tal como lo ha afirmado Diego Gracia, la filosofía nace propia y formalmente cuando los griegos intentan lograr una visión de totalidad, buscando lo que en cada cosa es siempre. En este horizonte de lo que siempre es, adquiere un particular relieve el problema del cambio. Hasta ahí la expresión de Gracia. Esto significa que la metafísica griega se gesta, se desarrolla en un horizonte marcado por la aprehensión de las cosas en movimiento. De esta manera, por ver las cosas en efecto, nos dice Zubiri, dentro del horizonte de lo que siempre es, aparece a los ojos del hombre el carácter peculiar del movimiento cósmico. Por hallarse en este movimiento, por tener una efímera existencia, no sabemos lo que cada cosa propiamente es y tiene que ser siempre que exista. Es decir, para los griegos las cosas siempre estarán cambiando. De ahí su preocupación por descubrir aquellos principios que realmente son mutables, que no son mutables y que nos ofrecerán un conocimiento real. Por su parte, el horizonte de la filosofía medieval de vital importancia para este coloquio, hemos de decir que una vez aclarado el horizonte en el que se desarrolla la filosofía griega, Zubiri da el paso a analizar lo que él denomina como el horizonte de la creación o de la nihilidad. Desde su perspectiva, mientras que para un griego las cosas empiezan ya por ser algo, para el pensamiento occidental empiezan por ser una nada que pretende ser. De modo que las cosas perfectamente podrían no haber sido. Con ello, no ser nada se identifica con el ser que ha sido creado, que ha recibido su creación de otro. Por tanto, la metafísica se ubica en el horizonte de la nihilidad, de las cosas creadas de la nada, donde la finitud de las cosas radica, como enfatiza muchas veces el autor, en su carácter de haber sido creadas por otro, por un ser superior. De esta manera, y aquí radica su importancia, la ultimidad de las cosas, aspecto propio de la metafísica, se descubre en referencia directa a la creación. De ahí el esfuerzo de Tomás de Aquino, nos señala Zubiri, por dejar claro que las cosas no son ni movimiento ni mutación. Quiere decir que al contrario de lo sucedido en el horizonte de la movilidad, ya no se trata de una búsqueda, sino más bien de algo que es recibido por medio del acto creador. Esto nos permite pasar al segundo punto, la metafísica tomista desde el horizonte de la creación. Los presupuestos anteriores nos permitirán dar el paso al estudio de tres temáticas claves de la metafísica tomista: Dios, el ente y el ámbito de lo trascendental. Punto 1. Dios como sustento de la creación. Zubiri afirma que la metafísica tomista
es la búsqueda de lo que a su modo y a través de diversas particularidades es eterno en las cosas creadas, evidenciando así su dependencia de Dios. De esta forma, a diferencia de lo trazado por Aristóteles, Dios es realidad personal que interviene en el mundo. Ahora la filosofía primera ha de inscribirse, según el Aquinate, en el recorrido de la nada hacia Dios. Es metafísica y por ende también teología, en la que se da el paso del horizonte de la movilidad a la creaturidad. Desde esta perspectiva, la finitud de las cosas consiste pues en su radical imperfección, en su carácter de haber sido creadas, aspecto que equivale a decir que el acto de ser radica, se equipara al acto de ser creado. Desde Dios, concebido entonces como creador, se comprende lo que es el ente y lo trascendente en la metafísica tomista. Entonces, segundo punto, el ente. De acuerdo con el filósofo vasco, la filosofía primera desarrollada en la Edad Media es metafísica. Dada su consideración en torno al ente, puede hablarse de lo que él denomina una transfísica, que constituye el conjunto de notas más comunes en las que se resuelven las menos comunes, de modo que el ente es lo más común a todo. Si nos ubicamos en el nivel más alto de abstracción, descubriremos que el ente posee unidad propia, mas no genérica, ya que no puede hablarse de diversidad o de división, tal como sí sucedía en las categorías aristotélicas. De este modo, podemos expresar que el ente entra en todos los géneros, estando, en palabras de Zubiri, contraído a ellos, ya que no se divide, sino que se contrae. Está en todos los géneros supremos, pero en cierto modo sobre ellos. Con ello se enfatiza que todas las cosas son entes, pero no todas, esto es lo más importante, no todas lo son de la misma manera. Tomando como referente algunas cuestiones disputadas de Tomás de Aquino, particularmente la relacionada a la virtud, Zubiri expresa que los caracteres entitativos circundan en todo el ente, por lo que los denomina también como transfundentes, ya que todo lo que existe tiene un carácter de ente, al poseer notas entitativas que expresan no la entidad ni la especialización, sino la esencia y la actividad misma. Esto nos permite dar el paso al tercer punto, al tercer momento, lo trascendental. Los dos aspectos que hemos analizado anteriormente inciden de manera directa en la comprensión de esta categoría. De acuerdo con Zubiri, para Tomás de Aquino, esta noción se relaciona de manera directa con lo general. Por ello, la filosofía primera será siempre metafísica general y la filosofía segunda metafísica especial. Desde su perspectiva, abro comillas, el concepto de ente es para Santo Tomás la suprema abstracción en la que se resuelve de modo trascendental y analógico todos los demás conceptos del entendimiento, cierro comillas, ya que existe lo que se denomina una conveniencia trascendental de un ente, compréndase, el ente creador, que por su naturaleza conviene con todos los entes. Dicho en otras palabras, el ente posee un principio trascendental que será Dios. De ahí que la realidad de Dios sea reflejo de su trascendencia. Además, ser trascendente es ser creador. Por ello, si para Aristóteles Dios era actualidad, para Tomás de Aquino no solamente será el suscitador del movimiento, sino el productor del cosmos, a partir de la nada. En el horizonte de la nihilidad, afirma Zubiri, aparece Dios como un todo creador de orden trascendente. Tercer punto, problematización. Zubiri no se limita a una sistematización
de la metafísica planteada por Tomás de Aquino, sino que de manera crítica analiza sus postulados con miras a la construcción de su propia visión metafísica. Detallamos a continuación sus principales argumentos. El filósofo vasco, hemos de decir, no cuestiona directamente la noción tomista de ente, pero le preocupa la entificación que ésta genera. Como hemos dicho de antemano, la noción de ente tomista es elaborada desde el horizonte de la creación, donde Dios se posiciona como el ente supremo, aspecto que incide, según su análisis, en una posición entitativa de algo previamente presente. Dicho en otras palabras, la causa última de todo lo creado presenta en el tomismo una interpretación entitativa, tal como se lee en la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 45, y en el comentario de Tomás de Aquino a Aristóteles. Ya que si el máximo ser es ente, Dios será por tanto el ente creador supremo, mientras que por otro lado, la finitud de las cosas radicará en su carácter entitativo. De este modo, Dios no es solamente creador, sino entificador, comprendido como causa creadora de la finitud de las cosas. En palabras de Zubiri, la entidad de lo finito está en ser ad alio, es decir, procedente de otro, mientras que la entidad de Dios está en ser ens a se, es decir, por sí mismo. En otros términos, sería una trascendencia hiperentitativa, lo que nos conduce a ver en la metafísica tomista una total entificación de la realidad divina, aspecto que Zubiri no comparte. Lo que nos lleva a afirmar que en sí mismo el ente, a contrario de todo lo que hemos explicitado anteriormente, no sería finito, ya que solo podría hablarse de finitud en el ente que ha sido creado, mas no en el ente creador. Para Zubiri se trata entonces de una entificación de Dios a partir de la entificación de las cosas, fruto de su carácter creador. Pero esto es solamente una posibilidad más de interpretar la realidad divina, ya que, como lo afirma, en el Aquinate la conceptuación metafísica de Dios queda abierta a múltiples escenarios de lectura. El autor cuestiona también la unidad trascendental presentada y desarrollada por Tomás de Aquino, ya que no sería realmente una cuestión de orden conceptual, sino algo atinente a la realidad divina. Por ello enfatiza que para Aquino, Dios no se encuentra realmente en el orden trascendental, sino que solamente es su fundamento. La crítica de Zubiri es fuerte en este aspecto, ya que desde su punto de vista, no todos los caracteres trascendentales son fundados en Dios. Finalizamos. Conclusiones. El recorrido realizado nos permite plantear 3 conclusiones específicas. La noción de horizonte será de vital importancia para entender no solamente la filosofía antigua y en nuestro caso la medieval, sino también toda la filosofía occidental, la cual se da en un marco concreto. En nuestro caso específico, todo lo que hablemos de metafísica medieval tendrá que verse, según Zubiri, desde el horizonte de la creación, donde hay un ser superior que ha creado las cosas de la nada, y esa será la pista de lectura, según el autor, para entender a Tomás de Aquino y sus postulados. Segundo, para Zubiri, lo radical no se encuentra en la metafísica en sí misma, tal cual la plantea Tomás de Aquino, concebida como una ciencia de los principios creacionales de la entidad en cuanto tal, una búsqueda que se realiza dentro del horizonte de la nihilidad. Considera que se cae en lo que puede concebirse como un estrabismo intelectual, ya que con un ojo se mira a Dios y con el otro a las cosas en función de lo que se considera que es el hombre. Zubiri no concibe de esta manera una metafísica que a la vez sea teología y también antropología. Tercero, para él lo verdaderamente importante es el momento metafísico de las cosas, lo trascendental en ellas mismas,
tal como lo desarrollará a profundidad en su texto Estructura de la Metafísica, donde lo trascendental no debe limitarse, tal como lo piensa Tomás de Aquino, a algo universal en el cual coinciden y convienen todas las cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias a Randall Carrera. Ahora vamos a pasar con la segunda ponencia, que tiene por título La fatalidad heroica y la tragedia en el cantar de los Nibelungos, por Tatiana Herrera Ávila. Adelante. Aló, gracias. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá en el coloquio de vestigios medievales. Hoy, tal como decía la compañera Asunción, les presentaré una ponencia que se titula La fatalidad heroica y la tragedia en el cantar de los Nibelungos. Yo sé que suena raro trabajar el cantar de los Nibelungos, sobre todo para una filóloga española, ¿verdad? Pero sí quería indicar que eso se debía en parte porque nosotros somos profesores del grupo de seminario participativo con apreciación musical, y dado que teníamos el contexto del coloquio, decidimos trabajar Edad Media también y centrarnos en el texto del Cantar de los Nibelungos, para que también la compañera Cristina Vargas de Música pudiera trabajar la versión musical de Wagner, ¿verdad? Entonces, pues era un poco para explicar ese asunto, ¿no? Sin más, entonces, un poco la idea de esta exposición es explicarnos por qué la memoria medieval sigue siendo pertinente de preguntarse, de acercarse, de visitar hoy en día desde las humanidades, ¿verdad? Después sería trabajar con la concepción de destino que priva en el Cantar de los Nibelungos. Después, justamente en torno a esa concepción, la construcción del héroe. Después, cómo eso pues persiste hoy, ¿verdad? Y el trabajo de transición que hace el mismo cantar entre el mito y la tragedia. Después, cómo hoy, de manera contemporánea, ya con nuestros ojos y desde América Latina, ¿verdad? Nos interpela el Cantar de los Nibelungos, o al menos una posible interpelación, y por último, pues las conclusiones. Entonces, bueno, para iniciar, quería citar aquí a Hans-Georg Gadamer, quien nos planteaba que los textos medievales no hablan solo del pasado, sino también de la estructura profunda del ser humano. Los cantares medievales van a funcionar entonces como matrices del pensamiento humanista, un poco porque también, como hemos estado viendo en este coloquio, justamente los humanismos nacen, ¿verdad? O se configuran, sobre todo en términos de universidades y de academias, justamente en la Edad Media. En ellos persiste, en los cantares pues medievales, persiste la pregunta por el límite, el destino, la condición humana y la palabra, que son nociones que durante la Edad Media fueron fundamentales y de manera persistente hoy acicatean de nuevo, sobre todo en los contextos del tecnofeudalismo que hemos estado trabajando y de las nuevas crisis que estamos enfrentando, ¿no? En términos epistemológicos sobre todo. Entonces, releer los cantares hoy es interrogar justamente las concepciones del humanismo contemporáneo. Además, la literatura medieval, lejos de ser solo un reflejo de la sociedad feudal, ¿verdad? Bueno, empezando porque la literatura no es un reflejo tal cual, ¿verdad? Más bien viene a ser una interpretación de la sociedad, siempre, ¿no? Un espejo, pero que transfigura la realidad existente, ¿no? Porque no hay que olvidar que la literatura siempre es ficción. Pero además no solo respondería, digamos, a su contexto directo, sino
donde los imaginarios colectivos, las aspiraciones humanas y las tensiones culturales de la época se plasman de manera simbólica y nosotros podemos revisitarlos, pues porque así también podemos pensar nuestro presente. Los cantares de gesta, entonces, y la literatura trovadoresca no solo documentan valores como el heroísmo y el amor, que eran fundamentales en la Edad Media, sino que dan cuenta de los cimientos de los humanismos, precursores de las transformaciones del Renacimiento, que se mantienen hoy en cómo entendemos los humanismos. También quería incluir, como a modo de contextualización, la concepción del mundo medieval, porque los medievales no pensaban el mundo en el que vivían como nosotros, ¿verdad? Y eso es necesario de tomarse en cuenta siempre, porque entonces es a partir de esa concepción que la visión de mundo y cómo ven las cosas ellos se determinan. Entonces, tenemos el Orbis Terrarum, que en realidad hace referencia a, por un lado, la redondez, eso sí, ¿verdad? Ellos ya concebían el mundo redondo, pero además cerrado como un círculo, una rueda. El océano lo rodeaba por todos lados, limitando los confines. Entonces hay que entender que hay una visión totalmente circular y cerrada. El orbe está además dividido en 3 partes, una de las cuales se dominaba Asia, otra Europa y la tercera África. Recordemos que todavía América no estaba literalmente en el mapa. Los antiguos entonces no dividieron de manera homogénea estas 3 partes, porque Asia por el oriente se extendía desde el mediodía sur hasta el septentrión norte. Europa por su parte desde el septentrión hasta el occidente y África, en fin, desde occidente hasta el mediodía. Esta descripción del orbe es tomada también de las etimologías de San Isidoro, donde él las describe, de la tierra y sus partes. Entonces, bueno, además es importante pensarse que durante la Edad Media estamos ante un Europa está fragmentada políticamente, había caído Roma, ¿verdad? Como hemos visto, y pues se ha producido una descentralización del poder, ¿verdad? Entonces el sistema jerárquico era fundamentalmente el feudalismo, la nobleza como clase dominante fue el principal público y mecenas de las producciones literarias. Esto es muy importante porque entonces tanto los cantares de gesta como la poesía trovadoresca, que eran las manifestaciones más comunes de la literatura, estaban pensadas siempre en función de este público cortesano, ¿verdad? Después además tenemos la influencia de la Iglesia, pues la religión impregnaba todos los aspectos de la vida medieval. Las cruzadas y la expansión del cristianismo marcaron profundamente la cultura y la literatura era vista entonces como un medio para reforzar tanto los valores religiosos como los caballerescos. También es importantísimo de mencionar que había una escasa alfabetización general, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es antes de la imprenta y entonces la literatura se difundía predominantemente de manera oral. Los trovadores y los juglares entonces eran figuras clave en la difusión de estas narrativas. Propiamente los cantares de gesta hay que pensarlos como poemas épicos narrativos que celebran las hazañas de héroes históricos o legendarios. Son escritos en lengua vernácula, esto es muy importante porque es justamente lo que parte, digamos, de la construcción de las naciones que está sucediendo en Europa, incluye justamente la conformación de las lenguas de cada pueblo. Destinados entonces los cantares a ser recitados por juglares y en estas lenguas vernáculas. Los temas recurrentes son la lealtad, el honor, la valentía, la lucha contra los enemigos, hay una construcción siempre del otro, ¿verdad? Que viene a ser los moros, los monstruos, los traidores. Y la función fundamental, digamos, del cantar de gesta es crear un sentido de identidad colectiva
y también legitimar a los gobernantes, además de difundir los valores caballerescos y cristianos que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, hay que decir que se construye además también una dialéctica entre la concepción de mundo de lo que era el nivel de lo terrenal, por decirlo así, y por otro lado estaba lo espiritual. La Edad Media está marcada por esta tensión, ¿verdad? Constante. Por un lado se aspira, si se quiere, al ascetismo religioso, hay un deber ser, eso es como un ideal casi, ¿verdad? Pero por otro lado están los impulsos humanos que de alguna manera, digámoslo así, jalan, ¿verdad? Al ser humano. Entonces los cantares de gesta y la poesía trovadoresca van a ser manifestaciones de estas tensiones. Los héroes épicos se van a debatir constantemente entre esa defensa del orden divino y de lo terrenal. Por otro lado, además, está el amor cortés, ¿verdad?, que explora las contradicciones de los deseos humanos. Eso pues a grandes rasgos. El cantar de los nivelungos como tal nos narra el ocaso del heroísmo medieval. Es el paso del mito a la historia, del canto al silencio. Es un poema épico, anónimo, compuesto alrededor de 1200 y corresponde al ámbito germánico, ¿verdad? Relata la historia del héroe Sigfrido, su muerte traicionera y la venganza de Crimilda, su esposa. Combina elementos mitológicos paganos, dragones, tesoros, destino, ¿verdad? Con valores caballerescos y cristianos. Entonces eso es muy interesante. Es considerado, por decirlo así, por la crítica, digamos, como el cantar de los cantares de la épica alemana, es al mismo tiempo una tragedia del honor y del amor. Su tono sombrío y su desenlace devastador, que es trágico, reflejan pues la crisis del ideal medieval heroico. La herida del honor le puse a esta parte yo porque justamente el honor y el heroísmo, ¿verdad?, están marcados por este destino, esta concepción de destino. En el mundo grecolatino, la concepción de destino correspondía, fuera en el mundo griego, a las moiras, ¿verdad?, que tejían los destinos de los humanos, y ellas decían cuándo los cortaban, y es también, digamos, el fatum, ¿verdad?, que encontramos ya en el mundo romano, que es una concepción de destino al que no podemos escapar, ¿verdad?, y que viene determinado además por los dioses. En los nivelungos aparece una concepción un poco diferente, como vamos a ver. La épica sí, justamente por eso entonces alcanza un nivel casi de tragedia, ¿verdad? Y los héroes van a cantar su ruina, su propia ruina, para no olvidarla. Curtius en relación con esto nos dice que la épica germánica conserva justamente el eco del mito trágico. Entonces, en el universo nivelungo, la fatalidad o el destino, decíamos, no proviene de los dioses, sino del choque entre los valores humanos, el honor, la lealtad y el deseo individual. El héroe no está sometido a una providencia trascendente, sino a una ley inmanente de causa y consecuencia. De ahí el concepto germánico de wird, un destino tejido desde las propias acciones. Y esa imagen es justamente como ellos representan el destino. Como ustedes lo pueden ver, es justamente un tejido, ¿verdad? Muy alto está el honor, pero más alto está el destino, nos dice el mismo cantar, ¿verdad? Entonces, el cantar representa así un tránsito, decíamos, del mito heroico pagano hacia una tragedia moral, un mundo donde las decisiones humanas sustituyen el mandato divino como tal. El etos guerrero germánico establece entonces una moral sin salvación posible, la ética sin dioses, donde el deber y la venganza van a sustituir la noción del perdón. En este sentido, la fatalidad heroica es una lucidez sobre el límite. Los personajes conocen el precio de su acción y eligen seguir el código del honor, aún sabiendo que los conducirá a la ruina. De nada sirve el valor cuando el sino se ha cumplido, nos dice el cantar. Entonces, los arquetipos heroicos en el cantar
nos presentan diversas, digamos, manifestaciones. Tenemos por un lado a Sigfrido, además tenemos a su hermano y también a la esposa, ¿no? Y lo interesante es que toda esta, digamos, concepción de la que venimos hablando se ve, digamos, representada por estos arquetipos. Sigfrido va a ser entonces construido como un héroe vulnerable. Vamos a ver, Sigfrido es sumergido en la sangre del dragón y entonces queda invulnerable excepto por un pedacito donde había una hoja, ¿no? Le pasa como a Aquiles, ¿verdad? Pero en este contexto, digamos, del cantar de los Nibelungos, el cuerpo entonces de Sigfrido va a justamente simbolizar la frontera del poder. Es decir, el poder tiene sus límites. Es invulnerable y condenado por un solo punto ciego. Entonces acá nos queda pues muy clara la metáfora de la vulnerabilidad ontológica. El poder absoluto conduce a la pérdida de sentido, es decir, hay algo que falta, si lo queremos ver en términos psicoanalíticos. Y entonces podemos verlo en el cantar, nos dice, por su cuerpo no podía herirle hierro alguno, salvo en un lugar que la hoja de un tilo cubrió cuando se bañó en la sangre del dragón. Pero luego nos dicen, nada temía Sigfrido del acero ni del fuego, solo temía la traición del corazón humano, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos de nuevo ese digamos, elemento que viene a ser justamente la vulnerabilidad. Por su parte, Crimilda, ¿verdad?, que es la esposa, en ella el amor se va a transformar en justicia y luego en venganza, ¿verdad? Entonces ella es la voz de la memoria y de la ruina en ambos niveles. La tragedia se hace femenina, la épica se convierte entonces aquí en duelo y el amor es una fuerza destructiva. Tal y como nos dice el cantar, lloraba Crimilda al héroe muerto, su amor se volvió odio y su ternura venganza. Crimilda es el eco de un poder femenino reprimido, nos dice Auerbach. Entonces vean que además resulta bien complicado, ¿verdad?, pensar en el héroe que representa a Crimilda. Según Blumenberg, el mito no muere, sino que se transforma. Eso es necesario de citarse justamente por esa, digamos, reconstrucción que hay del mito, que aparece ya en los Edas, este mito de los Nibelungos, y lo va transformando. El cantar nos enseña a pensar, decíamos, la contingencia y el límite, y entonces es ahí donde surge el humanismo, de esa herida, de esa vulnerabilidad del héroe, ¿verdad? Aparte de que además el héroe responde necesariamente no solo a sus pasiones, sino también como representante de una colectividad, ¿verdad? Y por su amor murió Sigfrido y por su amor perecieron muchos más, ¿verdad? Es decir, que incluso sus transgresiones condenan a todo su grupo social, ¿verdad? Aquí yo traigo a colación pues a Terencio, que siempre que hablamos de humanismo para mí es necesario de traerlo. En El atormentador de sí mismo, ¿verdad?, nos dice la famosa frase de nada de lo humano me es indiferente, y también traía yo a colación a Ortega y Gasset con la famosa cita también de yo soy yo y mi circunstancia, pero que completa, dice, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Benefac loco ili quo natus est. Leemos en la Biblia, nos dice Ortega. Y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura esta, salvar las apariencias, los fenómenos, es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. Entonces, para ir ya terminando, yo puedo ir diciendo que, perdón, los Nibelungos, desde una perspectiva latinoamericana y pensándolos hoy, ¿verdad?, podemos retomar este asunto de la invulnerabilidad justamente y plantearnos que hay una vinculación, si se quisiera, entre el héroe del cantar con un héroe posthumano. ¿Por qué? Porque el héroe posthumano conserva el núcleo trágico justamente de ese héroe
como Sigfrido, donde se da la confrontación con el propio límite, y además, si lo llevamos al ámbito de tecnocultural, el Sigfrido Nibelungo encarna la vulnerabilidad del cuerpo. El héroe poshumano representa pues la vulnerabilidad del código. Su punto ciego vendría a ser ya no físico, sino informacional, biopolítico o algorítmico. Mientras el héroe trágico clásico luchaba contra los dioses y el medieval contra el destino, sobre todo en el Cantar de los Nibelungos, el héroe poshumano vendría a luchar contra la lógica de los sistemas que él mismo ha creado, la técnica, el algoritmo y la virtualidad. Entonces, ya para concluir, diremos que podemos encontrar una persistencia de lo trágico desde el Cantar, ¿verdad? La épica medieval revela que el heroísmo no es gloria, sino conciencia del límite, y en la ruina, en la perdición, el ser humano reconoce su fragilidad, pero también su grandeza. Después además aparece esta ética sin dioses, donde ya se transforma el mito en una moral interior. El destino deja de ser mandato divino para convertirse en una responsabilidad humana. Por otro lado, y uno de los elementos más interesantes es esto de la memoria femenina del duelo, ¿verdad? Donde el amor se vuelve justicia y luego destrucción. Y entonces la tragedia o el Cantar en ese momento adopta una voz femenina y de memoria de herida, que es muy propio justamente de la voz femenina, ¿no? Después entonces ya planteándolo, trayéndonos hacia acá el Cantar, podemos hablar del héroe posthumano que vendría a heredar la vulnerabilidad de Sigfrido. Su batalla no es contra los dioses, sino contra la obsolescencia y la pérdida de sentido. Entonces, en los vestigios medievales y desde el Cantar de los Nibelungos, podemos afirmar hoy que no hay futuro sin memoria, ni humanismo sin tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias a Tatiana Herrera. Ahora vamos a pasar con la tercera ponencia que tiene por título La época de las catedrales, el aporte de Georges Duby a la comprensión de la Edad Media, por Javier Agüero García. Buenos días autoridades de la Escuela de Estudios Generales, académicos visitantes, personas docentes, estimables estudiantes. En esta actividad, primero pues agradecer el hecho de poder compartir con ustedes en esta mañana un poco oscura y tal vez fresca. Entonces, quería pues tratar de compartir con ustedes la presentación sobre el aporte de Georges Duby a partir del texto que se llama La época de las catedrales. Entonces, tal vez, muy bien, gracias. Pues un poco del autor, que en algún momento pues leímos en los cursos de historia medieval cuando nos preparábamos para el bachillerato universitario. Georges Duby nació en París en octubre de 1919, prestigioso historiador francés, y realizó estudios en historia y geografía. Esto es importante tomarlo en cuenta porque siempre el autor va a tener una referencia directa a la geografía como una coordenada espacial imprescindible en los estudios históricos. Y en este sentido, pues se nota con mucha claridad sobre todo la influencia que tuvo de la Escuela de los Anales, iniciada por Marc Bloch y Lucien Febvre a partir de la revista publicada en 1929. Los textos de Duby son varios y son muchos. Tal vez podemos mencionar algunos de los más conocidos, como Guerreros y Campesinos, que fue traducido al español con ese nombre, y además de eso formó parte de una colección de historia económica a nivel mundial, que era el cometido de aquellos años. Guerreros y Campesinos lo que hace es un análisis acerca de la sociedad y de la economía entre aproximadamente el siglo VI y el siglo XIII. El otro texto que vale la pena tomar en cuenta, muy emparentado con el anterior, es Los tres órdenes en el imaginario del feudalismo, publicado en 1978, texto que introduce aquella
aquella trilogía, o más bien una tríada, de los tres órdenes, de los tres grupos sociales predominantes en el medievo, que sería los que hacen la guerra, los que trabajan al campo y los que rezan por aquellas almas que están por ahí un poco perdidas, ¿verdad? Y de último el texto Guillermo el Mariscal de 1984. Les vuelvo a repetir que ese es un texto, es una lista pues bastante aleatoria, pero en realidad son más textos. Quería, eso sí, adicionar que en 1994, cuando este servidor estaba terminando el bachillerato universitario, más o menos tenía como la edad de ustedes, ¿verdad? Un poquillo más, tal vez unos 5 años más. Pero en aquel momento se había anunciado que iba a llegar Georges Duby al país a dar una charla. Desgraciadamente no vino al país por razones de salud, pero envió una ponencia, envió un documento que él iba a pronunciar en aquel momento, pero bueno, nos dejó un documento muy interesante donde él discute acerca de la relación que hay entre el arte, la historia y la literatura. Entonces, en ese sentido, él lo que hace es tratar de abordar aquello de que en última instancia lo dice, pero lo dice al principio, en la primera página, dice que en última instancia, si hay una gran falencia en los historiadores, es el hecho de que nadie los lee por aburridos. Los textos de historia están condenados a que nadie los lea porque son textos muy aburridos, porque hubo una tendencia muy marcada en sobre todo, pues destacar las cifras, hacer estudios muy cuantitativos y que nadie entendía. Entonces, Duby dice, bueno, eso llevó a un extremo opuesto, que son textos tal vez muy coloridos, ¿verdad? Muy bellamente escritos, pero muy poco científicos a veces. Entonces, cuando nosotros leemos, sobre todo la época de las catedrales, que es el tema que nos convoca hoy, pues vamos a tomar en cuenta que Duby está como en un movimiento pendular entre esa historia que se narra de forma que pretende ser científica por un lado, pero al mismo tiempo con una muy bella pluma. Entonces encontramos un texto sumamente interesante. El proyecto de la época de las catedrales es todavía mucho más interesante porque evoca mucho también la historia de otro medievalista de origen belga, que es Henri Pirenne. Henri Pirenne dejó una obra póstuma, un borrador, que él había escrito 3 veces. A veces cuando estamos como profesores de la tesina y les decimos a los estudiantes, es que esto hay que volverlo a reescribir. Y dicen, ¿en serio, profesor, volverlo a reescribir? Claro que sí. Otra vez, sí, bueno, Henri Pirenne escribió un texto 3 veces. La primera vez escribe con lo que a él se le ocurre. La segunda vez escribe ya de una manera más fundamentada con textos. Y la tercera lo que hace es pulir el texto. Bueno, en uno de esos momentos fue cuando lo sorprendió la muerte. Entonces, entre el hijo de él, que también era historiador, y un discípulo amado que él tenía, entonces se pusieron a ver cómo trataban de publicar el texto que después salió a la luz con el nombre de Mahoma y Carlomagno. En el caso de Duby, aunque no lo sorprendiera la muerte en este caso, pero este proyecto de las catedrales se parece en algo a eso, porque es un texto que se escribe una vez, se escribe otra vez y se escribe tal vez una tercera vez. Y entonces, por esa razón es que es un texto muy rico. Y de alguna manera, pues, cuando éramos estudiantes y después tratamos de dar clases aquí, ¿verdad? Basados un poco en las apologías que mencionaba el profesor ayer en la magnífica exposición que dio al principio a las 9 de la mañana sobre, bueno, el cómo aprendemos a ser profesores. Entonces, pues, leerse a Duby siempre es una buena forma, una forma reconfortante de este oficio de ser profesor. El proyecto de la época de las catedrales, 1966-1967, se publica en parte, como parte de una colección donde se triangula las artes, las ideas y la historia. Bueno, eso solamente los franceses son capaces de hacer ese tipo de trabajos así, ¿verdad? Imagínense, de los años 60, una versión de lujo, impresa en papel de lujo y con ilustraciones. Y con el texto de Duby. En 1976, alguien le dice a Duby que mejor
tomé ese texto, ¿verdad? Que además de que era un poco caro conseguirlo, ustedes saben que los libros siempre son caros, es un asunto que siempre nos ha acompañado. Es como esos grandes, el Fatum que mencionaba la profesora, ¿verdad? Es un destino casi que trágico, comprar un libro, porque sí, es una cuestión inexorable, inevitable, pero bueno, son caros y los asume uno como una inversión. Entonces a Duby le dicen, mire, ese texto está muy bonito, pero no todo el mundo lo lee por caro. Y en aquella época en donde no teníamos forma de llegarle a textos gratuitos, entonces lo que hace es que publica el texto en este formato, ¿verdad? Que ya es un texto que si acaso lo que tiene son 20 láminas y con blanco y negro ahí para que uno se entretenga descifrando los colores de cómo pudo haber sido una catedral por dentro, ¿verdad? Ahí tiene uno que imaginarse como lector. En 1976 le dicen a Duby, mire, todo ese texto está muy bonito, pero la verdad es que valdría la pena, como usted ahí menciona tantos lugares, tantas catedrales, tantos vitrales y tantos detalles de esa arquitectura, ¿qué tal si usted mejor no hace o no realiza una producción audiovisual? Entonces de ahí es donde sale el producto de nueve películas o 9 documentales que son de alguna manera un texto que recoge en 9 documentales de 1 hora aproximadamente, pues esa experiencia. Bueno, pero entonces viene otra vez otro pedido y le dicen, bueno, todo eso quedó muy bien, pero ¿qué tal si usted también a partir del texto que usted tiene hablado, ¿verdad?, en los documentales, si usted no nos regala además pues un texto que sea escrito basado en lo que usted dijo en los documentales? Entonces así es como surge este, que es el que se llama Historia de la Edad Media. Al francés había sido publicado como más que todo Europa en la Edad Media, del románico al gótico. Cuando lo traducen al español, pues a veces recortan los títulos, entonces le quitaron la última parte, desgraciadamente, ¿no? Y después, en 1984, ¿verdad?, tenemos este texto que es un poco más, que les había dicho a ustedes, el que no tiene ilustraciones, que es este que deja todo a la imaginación. Entonces, ustedes comprenderán que es bueno mejor leerse prácticamente los 3 textos. El que tiene las ilustraciones, el que no tiene las ilustraciones, y además de eso, ver los documentales. Entonces vale la pena hacer ese ejercicio. Eso es como una recomendación. Bien, entonces, ¿cómo es el orden? ¿Cuál es el esquema que tiene Duby a la hora de exponer las ideas? Bueno, son 9 partes, y esas 9 partes son las que dan origen a los 9 documentales, que inicia con el año 1000, continúa con la búsqueda de Dios, Dios es luz, la catedral, la ciudad y la escuela. Si ustedes me preguntaran a mí cuál de esos es tal vez el que más le puede llegar a alguien para iniciarse en el estudio de la época medieval, me parece que el 4º documental, si me permiten hacer esta sugerencia, es tal vez el que engloba más y nos aterriza al mundo medieval. El 5.º, el reino, la resistencia de las naciones, el giro del siglo XIV, la felicidad y la muerte. Un día estábamos viendo con los estudiantes uno de estos últimos cuando ocurrió una amenaza de tiroteo en esta universidad y tuvimos que salir en carrera. Y teníamos que ver el de la felicidad y la muerte. Estábamos por ahí viendo ese material cuando ocurrió ese incidente. Parece como que hubiera sido insincronizado en realidad el evento. Pero es parte un poco de este oficio de ser profesor en la universidad. Eso fue un jueves. Fue un jueves. ¿Antes de las qué? De las 11 de la mañana. Bien. Entonces, el autor, Duby, parte del año 1000. Él dice que el año 1000 es como un punto de inflexión, es un parteaguas. En ese sentido, documenta muy bien y lo documenta desde el puro inicio. Me parece, incluso, si me permiten nada más, unas líneas de este texto, que les decía a ustedes de la pluma de Duby. En realidad da gusto leerlo. Dice en esta página 15, al inicio de ese año 1000, dice que rústico aparece frente a Bizancio y frente a Córdoba excesivamente pobre y desprotegido, un mundo salvaje,
un mundo acechado por el hambre. Aquí, desde luego, a partir de la experiencia que tenía Duby como un investigador de historia y de economía, él nos dice a nosotros que es un mundo que se diferencia del resto de las otras dos unidades geográficas más importantes, que es Bizancio y el mundo musulmán. Y además de eso, nos dice que la amenaza del hambre siempre va a estar presente. Eso tiene que ver con aquello que es como el mismo factum que mencionaba la profesora, de la relación que hay entre el mundo agrario, los rendimientos agrícolas que a veces no son muy altos, frente a las demandas de la población de alimentos. Entonces, desde luego, tenemos esa condición. Los aumentos de los rendimientos agrícolas fueron en realidad muy paulatinos, no fueron súbitos, todo lo contrario, pero en medio de esas dificultades, el florecimiento del mundo urbano en realidad, pues, de alguna manera se hizo presente. Duby nos menciona a nosotros a partir del tercer capítulo que nos encontramos en el año 1000 frente a lo que sería un renacimiento, un segundo renacimiento. Esto es interesante porque en este mundo medieval la historiografía aborda aquello de que el primer renacimiento es en la época de Carlomagno, año 800 después de Cristo, cuando fue coronado, en la Navidad del año 800, y además de eso tenemos un segundo renacimiento hacia el siglo XI, año 1000. Entonces, ese crecimiento muy modesto a nivel agrícola posibilitó desde luego también pues un aumento demográfico importante y el desarrollo de urbes, de ciudades. En el documental sobre la ciudad, la escuela y la catedral se muestra ese detalle, que es en el campanario de Laon, donde aparecen ahí esas esculturas de bueyes. De alguna manera lo que evoca, dice Duby, es la relación que hay entre el campo y la ciudad, o más bien entre la ciudad que requiere siempre de los rendimientos del campo, porque cualquier situación adversa que ocurra en el campo va a ser también recibida como un efecto, como un efecto nocivo hacia la ciudad. Entonces, estas figuras que veíamos en ese campanario lo que evoca es esa relación entre el campo y la ciudad. La catedral como obra monumental también aparece en el texto de Duby y aparece también en los documentales, que se desarrolla gracias a la prosperidad de la economía urbana, gracias al crecimiento del saber indiscutiblemente, y aquí se reproduce en este detalle una parte de una libreta de los constructores. Imagínense ustedes este tipo de dibujos que son siempre de interés para nosotros las personas contemporáneas. El auge de los maestros de piedra, que nada menos que son los arquitectos, esas personas que son las que tienen cuadrillas de personas, de albañiles y demás gentes que hacen posible la obra. Y una nota al pie también importante ahí, cuando se construyó, por ejemplo, Chartres o Amiens, hubo incluso sublevaciones y movimientos sociales de la gente que estaba construyendo por la mala paga. El problema de la mala paga ahí también estaba presente en esas obras. Eso es una nota al pie. Y también la catedral se convierte en un monumento simbólico, como podemos ver, porque constituye un centro pedagógico de la cristiandad. Es un lugar de reunión, y es además un lugar en donde se asiste de forma ya visible dentro de ese mundo simbólico a la transformación del papel de la mujer, porque es cuando la imagen de la mujer, sobre todo de la Virgen María, va a ser introducida dentro del templo. Y eso tiene que ver con una transformación de algo que le interesaba mucho a Duby, de este mundo de las mentalidades, a partir de sus estudios de antropología, en torno a la transformación de la visión de la mujer, al principio como una mujer pecadora por el pecado de Eva, y después cómo eso se va a transformar gracias al papel intercesor de la Virgen María. Por eso es que María es la mujer que va a estar presente en forma de escultura en los templos. Y por eso es que estas catedrales van a ser todas dedicadas a Nuestra Señora.
Nuestra Señora de París, que sufrió aquel incendio que todos vimos en tiempo real, ¿verdad? Nuestra Señora de Chartres, de Amiens, cualquiera de todas son Nuestra Señora de. ¿Es un centro de luminosidad? Claro que sí, porque con el gótico, del románico al gótico, se pasa de tener muros completos a tener más bien muros que pueden ser abiertos, y por esos muros entra la luz, filtrada por los vitrales, que son obras de arte. Los vitrales que van a estar en esos espacios van a ser posibles gracias a una figura arquitectónica que aquí aparece en la parte derecha, que son los arbotantes, que en realidad son como sostenes, como pies de amigo que sostienen la estructura para que la estructura tenga soporte y que se pueda desarrollar todavía mayor altura. La expansión del arte gótico la podemos ver, voy un poco rápido porque ya me sonaron la campana de los 5 minutos hace un tiempo atrás, y entonces la expansión del arte gótico lo encontramos desde el occidente europeo, que busca hacia España, y desde luego también hacia el este. Por eso encontramos también en el centro europeo y hacia el este también tenemos ejemplares de obras góticas. Hacia el final del periodo hay un cambio de perspectiva en el cristianismo, y es importante esto, en este mundo ahora que cada vez los dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños, y hago la analogía, si me permiten. Si el arte gótico del siglo XI, siglo XII, siglo XIII se había caracterizado por esas estructuras monumentales, conforme avanza el periodo, conforme Duby ya nos lleva a los últimos 3 capítulos, nos dice que más bien el arte se hace más pequeño, e incluso esa figura que aparece ahí se puede doblar en 3 partes y se convierte como en una capilla portátil, si se quiere decir. Es decir, que la persona lo puede llevar incluso en su viaje para protección, porque la catedral ya en realidad ese tiempo de la arquitectura monumental ya correspondía a otro momento. Y ya para finalizar, desde luego, ya que no hay conclusiones, nada más me toca finalizar sin conclusiones por el tiempo que tengo, sería desde luego que la vida secular se caracteriza ya en el último capítulo de Duby por la felicidad. Recordemos que aquí acababa de pasar la peste negra, ¿verdad? Entonces la gente dice, hey, nos portamos bien y vean cómo nos fue, nos hubiéramos portado mal y tal vez hubiera sido el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, la felicidad por el vestir, la felicidad por el poseer, y además de eso hay que cumplir 3 sueños caballerescos, que son la guerra, ¿verdad? Después de que se hace la guerra se divierten en la casa y también en el torneo, ¿verdad? Y en esa casa y el torneo pues hay diferentes entremeses como el amor cortés y otro tipo de situaciones en donde había hasta manuales de cómo se tenían que comportar las parejas y demás. Con esto concluyo, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias a Javier Agüero. Ahora vamos a abrir un breve espacio de preguntas. Si tienen alguna duda en específico, pueden levantar la mano. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, yo mismo. Muchas gracias a los 3, que han sido muy ricas vuestras ponencias y además desde distintas perspectivas, y nos han ampliado mucho el campo. A Tatiana le preguntaría que, aprovechando además que es de filología hispánica, el Cantar del Mío Cid, yo creo que tiene un correlato muy interesante, dialéctico incluso con los nivelungos. Si podrías decir 2 palabras sobre eso. Gracias. Sí, gracias. Sin duda, es un correlato importantísimo. Lo que pasa, digamos, en el caso del Cid, es que la función, digamos, más clara, ¿verdad?, que es siglo X, además, el Cantar del Cid, es la construcción de la identidad en oposición al moro, ¿verdad? Y sí. Y además la relación de vasallaje entre Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, ¿verdad? Que
que a lo largo de todo el cantar está tratando de agradar al rey, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, todos los cantares en sí mismos están como muy vinculados, ¿verdad? El cantar de Roldán también en Francia, digámoslo así, vienen y sería muy interesante trabajar, digamos, transversalmente, por ejemplo, justamente esta cosa del destino, ¿verdad? Porque tiene sus particularidades en el mundo germánico, en el mundo franco y en el mundo español, ¿verdad? Y en el anglo también, porque tenemos todo el ciclo artúrico, ¿verdad? Además, que viene, no es un cantar, ¿verdad? Pero sí con la muerte de Arturo y todo esto, atraviesa además las diferentes, digamos, regiones que están ahí en la Edad Media vinculándose, ¿verdad? Y que encuentran, digamos, en su visión de mundo estos valores, ¿verdad? Repetidos o reiterados en todos los cantares, ¿verdad? Como dije, yo hubiera trabajado de preferencia el cantar del mío Cid porque para uno es mucho más familiar, ¿verdad? Sobre todo por la lengua, pero trabajamos el de los nivelungos por el asunto con la música, ¿verdad? Fundamentalmente. Pero sí, la relación es innegable. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias por vuestra aportación, me han encantado las tres, son temas que me gustan mucho. Zubiri, mi amigo, pues me gusta y la Edad Media me encanta. Yo Zubiri, me costó encontrar el libro, pero lo encontré, el de las catedrales, lo tengo, una preciosidad. Yo quería hacerte, Randall, una apreciación, pero va para los tres también. Estoy totalmente de acuerdo con Zubiri en que el problema del oente que trata Santo Tomás y toda la filosofía medieval acaba con una entificación de la realidad y eso nos lleva también a una conceptualización del pensamiento, ¿no? Claro, Zubiri eso lo intenta solucionar en su teoría con una inteligencia sintiente y un concepto de realidad que es anterior a cualquier predicación, o sea, un pensamiento antepredicativo, ¿no? Algo que es anterior a cualquier conceptualización. Entonces, bien, esto ya es el intento de Zubiri, pero esto es comparto contigo y quiero que vosotros también me digáis si a lo mejor no fuimos los filósofos los que nos dio por identificar la realidad e intentar conceptualizarla, y en la Edad Media sí que había un pensamiento antepredicativo y que no identificaba lo real, porque, por ejemplo, los cantares de la Edad Media, toda la literatura, no podemos hablar que haya una entificación de lo real, o sea, hay un planteamiento antepredicativo, o sea, es pura mitología, pero la mitología nos está evocando una realidad trascendente, una realidad que no podemos controlar, que nos supera, el destino, o la catedral, o sea, la catedral no busca que uno entre y empiece a pensar en Dios y diga que es causa primera, incausada, no. Uno entra en la catedral, la luz ilumina, le envuelve y ahí hay una aprehensión primordial de lo real. O sea, hay algo que es anterior a lo ente, hay una forma de entender la realidad que no es entificante, o sea, como tú dices. Entonces, yo comparto contigo, por dialogar, o sea, ¿crees que a lo mejor fuimos los filósofos los que metimos la pata y los poetas y los constructores de catedrales fueron los que atinaron en el horizonte medieval? Muchas gracias al doctor Jesús por la apreciación. Tal vez para los estudiantes, en términos muy sencillos, ¿qué significa esto de la entificación de la realidad? Que a lo largo de la historia del pensamiento nosotros convertimos, en vez de ver la realidad, lo que vemos son cosas. O sea, las cosas que están ahí y no la realidad, ni siquiera lo que reflejan, sino la realidad de ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que dice Zubiri, estimados estudiantes? Hemos pasado viendo cosas fruto de una visión, ¿verdad?, filosófica, y como dice don Jesús, tal vez incluso hasta la poética y la historia, hemos visto las cosas y dejamos de lado
la realidad. Es igual, dice el autor, lo mismo que en la inteligencia. Nos quedamos tanto con la razón, con el logos, y hemos dejado de lado el sentir. Por eso Zubiri va a tratar de integrar estos elementos. Y es importante porque muchas veces vemos todo lo que nos rodea como las cosas que están ahí y no como la realidad que son en sí mismas. Sí, yo diría que sí, pero yo porque tengo una inclinación y un favoritismo por la literatura. Y particularmente en la Edad Media, la literatura todavía era más vivencial que otra cosa, ¿verdad? Es decir, era muy performativa, justamente porque la cantaban, ¿verdad? Y la vivían, de alguna manera la revivían, por eso esa relación con el mito, ¿verdad? Que es una representación constante. Entonces, sin duda alguna, era una cuestión muchísimo más real, ¿verdad? En términos de experiencia y de vivencia, y así era como la literatura, digamos, se vinculaba a la gente y era parte de su vida, ¿verdad? Como una manifestación oral, y en ese sentido, sin duda alguna, yo diría que en el caso de los cantares, digámoslo así, le llevaban la realidad a la gente, ¿verdad? Entonces, pues yo estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero eso es porque yo favorezco, me inclino por la literatura. Para mí el mundo es literatura, pero eso soy yo. Definitivamente esta pregunta pues hace reflexionar sobre un elemento que señala el mismo Duby en la construcción y a nivel simbólico. Desde luego el aporte de Sister y de Cluny en realidad fueron medulares en este proceso porque se pasa de una forma de mostrarle a la gente, al colectivo cristiano de aquel momento, a la cristiandad, las enseñanzas del Antiguo Testamento que son un poco lejanas y se pasa más bien el foco hacia lo que sería el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y eso va a estar representado en pues dentro de una sociedad que es analfabeta en su mayoría, entonces va a estar representado sobre todo al principio en los pórticos. El caso de Charter al principio es esa transición del románico al gótico y entonces ahí sí tenemos esa evocación que es mucho más directa, mucho más vivencial, si se quiere decir así, como decía la profesora. Desde luego la luz filtrada por los vitrales, y pues una relación muy interesante que se establece también al nivel del poder, de cómo María coronada, ¿verdad? Como una figura que va a ser bendecida por el Todopoderoso, con su cetro, que es la imagen del poder, pero que coincide también ya con una cierta forma de concebir el poder, ya un poder de origen ya monárquico conforme se va extendiendo o se va prolongando el periodo ya hacia la Baja Edad Media y hacia la transición a la modernidad. Entonces, me parece que por ahí pues lo podemos también apreciar. Muchas gracias. Hola. Muy rápidamente, en la biblioteca estaban las películas de Duby, ¿verdad? Las cintas, exactamente en carretes, no sé si todavía se podrán ver, pero hace unos 10 años todavía se lo pasaba a algunos estudiantes de mi grupo de Historia de la Cultura. Es muy interesante porque vos mencionaste ese libro de Guillermo el Mariscal, y en realidad engloba solamente esto, literatura, engloba también pensamiento filosófico y sobre todo ideas e historia, porque es historia de las mentalidades. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, cómo él describe las justas y lo que realmente la caballería quería, la forma como ellos querían verse representados y la forma como las fuentes parecen indicar que realmente era. Entonces es muy interesante la forma como él analiza desde el punto de vista del pensamiento, de la mentalidad, una época, y cómo él engloba tantas cosas, porque en esto del tiempo de las catedrales hay también historia del arte, y hay filosofía, y hay muchas otras cosas, así que, bueno, nada más quería mencionar esto por si querías extenderte un poco más. Sí, tal vez para la parte técnica de la primera intervención de Manuel, esas cintas eran de la Embajada de Francia, fueron donadas a la universidad
Y después, pues había un profesor que daba clase en la sede de Occidente y tenía que llevar ese materiales. En un momento dado, la universidad, que es un ente muy sabio, le permitió a ese profesor llevar los carretes a Occidente, pero les dijo que no le prestaba el proyector. ¿Verdad? Entonces, ese profesor fue muy necio y entonces elevó la queja, pues la solicitud, pero era una queja al señor vicerrector de investigación, que después fue rector de esta universidad, y entonces llevaron toda una caravana, al mejor ejemplo de esas justas, y lo que mencionaban, hablabas vos de Guillermo Mariscal, y se fueron de aquí como 20 funcionarios a la sede de Occidente a conectar el equipo allá. Después se dieron cuenta que eso era muy oneroso para la universidad y para los fondos públicos, que hay que cuidar, hay que preservarlos como en una vitrina dentro del mundo neoliberal, y entonces lo que decidieron es que mejor lo podían digitalizar. Esa fue la última de las conclusiones más lúcidas que tuvieron las autoridades de la universidad. Por eso es que ahora sí está digitalizado. Y el equipo, que era de fabricación checoslovaca, que es un país que no existe, ya duerme en el mundo de las esencias puras. Eso fue lo que terminó todo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Me pregunto cuál es el alcance de todo este pensamiento medieval sobre América Latina, ¿verdad? Por un lado, en el esfuerzo, o sea, desde una lógica de colonial, más bien Dussel dice, contémonos la historia, desde otro lado, América Latina no vive la Edad Media, pero por otro lado, sin duda que ese pensamiento nos tuvo que haber impactado. Entonces, bueno, esa relación entre el mundo medieval, el pensamiento medieval y América Latina, ¿qué relación hay? Bueno, particularmente yo sí, al final de la ponencia planteaba justamente una especie de retomar, ¿verdad? Los cantares de gesta, que es desde lo que yo estaba hablando, en América Latina, y decía, bueno, el Cid, claro, porque es la herencia española nuestra, ¿verdad? Pero todos los cantares, digamos, pienso, caben de volverse a leer desde América Latina, además, porque justamente responden a un momento histórico de conformación de identidades y de naciones, y responden además a tensiones justamente conceptuales que se están de alguna manera reapareciendo hoy en día, sobre todo en lugares como América Latina, donde nuestra identidad está siempre en construcción, siempre en crisis, ¿verdad? Y la Edad Media justamente era un momento de crisis. Entonces yo encontraría ahí la necesidad de otra vez repensar la Edad Media y no decir, no, eso que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Sino repensarla situada, obviamente, ¿verdad? Situada hoy y situada en América Latina, ¿verdad? Por mi parte, no sé si los compañeros. Tal vez si me permite la profesora y el público, en lo que se refiere por lo menos a los detalles o elementos del gótico en América Latina, están presentes sobre todo por la influencia del siglo XIX, que estuvo muy interesada en tratar de desempolvar un poco esa influencia. En la Catedral de Colonia en Alemania se terminó de construir en el siglo XIX. Y si encontramos en América Latina, sí hay una camada de ingenieros y arquitectos que sí desarrollaron bastante la Basílica de Luján en Argentina, por ejemplo, es un ejemplo. Y pues en el caso costarricense encontramos incluso hasta en los pueblos más retirados y más recónditos, templos que eran forrados en latón estructural, y muchos tenían el arco de ojiva en los marcos de ventana, fabricados por carpinteros de madera de pochote de aquí de Costa Rica. Entonces, todo eso no lo puede uno encontrar hasta la iglesia de Zarcero, que todavía está en pie, que es forrada en latón por fuera, tiene elementos de arcos ojivales. Y la misma arquitectura tiene algunos elementos, por no mencionar las obras diseñadas por Ledmer Jiménez o por Teodorico Quirós. Entonces sí, por ahí encontramos
por lo menos en esos términos, ese aire tal vez medieval en lo que se refiere a la arquitectura. Por ahí les puedo decir una respuesta de alguien que no es arquitecto, ¿verdad? Nada más les digo que es una respuesta muy improvisada, muy amables. Listo, muchas gracias a los ponentes y a la ponente. Les agradecemos a ustedes también como público y les invitamos a que sigan siendo partícipes de todas las actividades que vamos a tener hoy y mañana. Y bueno, sin más, que les vaya muy bien y nos vemos.